Shanks está listo para combatir. Shanks está listo para entrar en combate contra un supernova. Está listo para enfrentarse a Eustace Captain Kidd, uno de los supernovas más importantes de toda la historia. ¿Es acaso que Kidd va a morir o tiene alguna clase de posibilidad? Vamos a evaluar el combate. El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete. A ver, en el capítulo 1076 del manga de One Piece se certifica que Eustace Captain Kidd está llegando a Elbaf. Está llegando y ve a la flota de Shanks, el emperador de los mares. Shanks, a su vez, dice que está listo para entrar en combate. Ahí obtenemos un poco más de información de qué es lo que pasó en ese conflicto que tuvieron previamente Shanks y Kidd. Nos enteramos que Kidd no tuvo las posibilidades o simplemente no pudo llegar hasta Shanks. Llegó hasta Ben Beckman y Beckman fue aquel que le desgració el brazo. A ver, tenemos que entender que Ben Beckman tiene demasiado hype y se prevé que dentro de los primeros comandantes de Yonko es el más aventajado, es el más poderoso. Sin embargo, en este último capítulo, el 1076, Shanks estaba bebiendo en un bar a las afueras de Elbaf. Se encontró con Dory y Broggy, que pregona que son viejos amigos y les pide ayuda para enfrentarse a Kidd. Evidentemente, tanto Dory y Broggy no van a dejar la oportunidad de entrar en un combate poderoso. Pero Kidd está apersonado enfrente de toda la tripulación. Teóricamente, Kidd debería morir. Pero bueno, ya sabemos que no es la primera vez que intenta enfrentarse a Kagami no Shanks. Pero ahora mismo es Shanks el que está apersonado en vanguardia teóricamente y el que va a recibir a Captain Kidd. Incluso Killer, el vicecapitán de la tripulación de Kidd, le pregona que si bien es cierto que en el pasado perdió un brazo, en estos momentos, estando en el BAF y en el contexto en el que se encuentran, quizá pueda perder la vida. Bueno, es que Shanks es un personaje importantísimo dentro del mundo de One Piece. Es claramente el mentor o quizá aquel que traicionó a Luffy. Depende de lo que tú piensas sobre las acciones de Shanks y cuáles son las presunciones y cuál es el plan de Shanks hacia el final de la historia de One Piece y qué es lo que quería específicamente con Luffy. Y es que Shanks es uno de los personajes más poderosos de toda la historia. Él es un Yonko, evidentemente. Y yo, a pesar de que pienso que dentro de los Yonko debe existir una paridad de poder, un equilibrio que se prevé dentro de la misma obra, yo pienso que Shanks, por cuanto hace al haki, es aquel que está más aventajado. Y es que ya sabíamos que su Haoshoku no Haki, su haki de conquistador, era poderosísimo desde aquel encuentro contra Shirohige en su barco. Ahí certificamos que Shanks tenía casi la posibilidad de materializar el haki, porque él solamente caminaba y dañaba el barco de Shirohige. Y es que después, al final de Wano, cuando Shanks ataca a distancia a un almirante de la marina, al almirante Ryukyu Green Bull Aramaki, es impresionante lo que hace Shanks, ya que usa su haki de conquistador para imbuir su espada y lo lanza a una distancia brutal, una distancia que es casi inverosímil. Yo calculo que deben ser más de 40 kilómetros que lanza el haki y hace que un almirante decida retirarse. Es algo brutal. Pero con todo esto que estamos analizando, el gran poder y haki de Shanks, el hecho que es un Yonko y que tiene a toda su tripulación más Dory y Broggy listos para el combate, yo me pregunto, ¿es que Kidd tiene alguna posibilidad de hacer algo en estos momentos o simplemente va a morir? Y es que Kidd, si evaluamos su personalidad, entenderemos que es un imbécil en toda la extensión de la palabra. Él no va a dar un paso atrás. Él está listo para poner su vida en peligro, como lo hizo con Kaido, como lo hizo con el propio Shanks y como lo hizo con Big Mom. Mucha gente en la comunidad dice que Kurohige es el verdadero pirata.
es aquel pirata que está listo para traicionar, para hacer jugarretas, y ciertamente hay mucha razón en eso. Sin embargo, Eustace Captain Kidd no puede tratarse menos, porque él también es un pirata que ciertamente siempre va hacia adelante. Él no tuvo niñeras a través de toda la historia de One Piece como si la tuvo Monkey D. Luffy. Hablo de Ivankov, hablo de Robin, hablo de Dragon, hablo de Rayleigh. Todo lo que logró Kidd en la historia del mundo de One Piece lo logró gracias a sí mismo, a su ánimo de ir hacia adelante, a su ánimo de la piratería. Kidd es uno de los más grandes piratas porque él hizo las cosas a su manera y él sí ha vivido las consecuencias y no ha tenido ninguna clase de niñeras. Yo creo que la historia le debe algo a Kidd. Yo creo que la historia misma le va a dar rendimientos a Kidd. Lo va a premiar por irse al nuevo mundo 2 años antes que la mayoría, o al menos que Luffy y Law, y estar en el nuevo mundo luchando y haciendo su propio camino. Es por eso que pienso nuevamente que la historia lo va a premiar. Mi predicción de lo que puede pasar en estos momentos con Kidd y Shanks, yo creo que sería algo similar a esto. Imagínense que baja Kidd, ve a Shanks finalmente y le pide un combate singular. Le pide un combate entre capitanes. Esto ya lo hemos visto de alguna manera en el canon de la historia, en el arco de Long Ling Long Land, cuando ciertamente Luffy le pide a Aokiji, que ni siquiera era un pirata, le pide un combate singular con el objetivo de salvar a Robin y su tripulación. Ya sabemos cómo se desenvolvió ese combate, pero existe esa facultad de pedir un combate 1 a 1. Entonces yo creo que Kidd puede pedir dicho combate. Evidentemente al ver a Shanks es muy superior a Kidd. Eso es claro y evidente. Sin embargo, no podemos olvidar que tiene una de las frutas del diablo más rotas de todo One Piece. Estamos hablando del electromagnetismo. Teóricamente está dentro de las 4 fuerzas reconocida por la física. Estamos hablando de que existe la Strong Force, la fuerza poderosa que es a manera atómica, y también la Weak Force, que también sigue ese mismo precepto de ser atómica. Pero también existe la gravedad y también está el electromagnetismo. Estamos hablando que teóricamente la fruta de Kidd es una de las fuerzas más importantes que existen no solamente en nuestro mundo, sino también en el mundo de One Piece. Podemos dejar de hablar de que el cañón electromagnético de Kidd es algo impresionante, es algo que realmente puede hacer daño a alguien, evidentemente. Y también tenemos que tomar en cuenta que Kidd tiene resistencia. Él estaba a la par de Luffy en Udon cuando tenían las esposas de Kairoseki. Y también podemos decir que él se tanqueó un ataque Ikkaku como el que hace Big Mom, estilo la lanza de el Buff. Creo que estamos en una situación muy similar a la de Law con Kurohige, porque evidentemente en ese entonces pensábamos que Kurohige iba a desgraciar a Law fácilmente, y todavía estamos en ese paradigma. Quiere los Road Poneglyph y de la misma manera creo que los va a obtener. Entonces si cae Trafalgar D. Waterloo y también Eustace Captain Kidd, podríamos estar hablando de la debacle de los Supernova. Pero la historia habla de la nueva generación, de renovar generaciones de voluntades heredadas. Entonces, si caen los dos, solamente quedaría Monkey D. Luffy como el único que sigue en la carrera para llegar al One Piece. Yo tengo una teoría desde hace mucho tiempo que en Laftel se va a llevar a cabo la más grande guerra entre piratas, y será la guerra entre Yonkos para poder quién accesa al One Piece. Llegará entonces Shanks, llegará Boggy. Ellos dos tenían una promesa. Llegará Kurohige como un D poderoso y que es lo opuesto completo de lo que es Monkey D. Luffy, el protagonista de la historia. Entonces será una guerra interesantísima, pero en este momento los supernovas están en peligro. Me da mucha curiosidad de lo que va a hacer Oda con Law y con Kidd en sus enfrentamientos con los Yonko. Me parece impresionante y muy curioso que ellos dos sí se encuentren con Yonkos poderosos, mientras que Luffy está realmente peleando con Lucci.
qué dolor. Todavía existe la posibilidad de que exista alguien que vaya a asistir a Kid y que de alguna manera lo rescate de Shanks, porque realmente se ve muy claro que Shanks va a barrer el piso con él. ¿Qué les parece si aquel personaje que estaba buscando Kid y Killer, que referenciaban que tenía cicatrices por el fuego, qué tal si él aparece? Podría ser Jaguar D. Sol, y al tener el respeto de ser el que rescató la información de O'Hara, quizá pueda de alguna manera separar la pelea, lo que haría que le están dando a Kid una niñera más. Pero bueno, a fin de cuentas, si Luffy tiene 10, no estaría mal que Kid tuviera uno. De alguna manera su historia no está completada y en Elbaf se va a finiquitar y va a incrementar su desarrollo como personaje.